de poder estar aquí con nosotros. Antes decíamos, yo creo que somos conscientes los que estamos aquí en mayor o menor medida que tenemos un ponente de lujo, en el sentido de que no es del todo accesible, no es habitual, ¿no? Y por lo tanto es una oportunidad que nos satisface y que agradecemos profundamente. Bueno, estamos en la emblemática sala de Sagarra, aquí en el Ateneo barcelonés. Para algunos, muchos, entiendo que conoceréis la casa. El Ateneo es un centro con mucha historia. Antes hablábamos con Javi que hay una tienda aquí en el Bajos, que hay un libro con la historia del Ateneo. A los que no seáis de aquí o que tengáis curiosidad, yo creo que es recomendable, porque realmente entre estas cuatro paredes han pasado muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto el lugar en sí es una declaración de intenciones, o pretende serlo. Si em permeteu, jo passaré un moment a català per dir-vos que aquest és un acte coorganitzat de l'Institut Ostrom amb la Human Rights Foundation i la Reynolds Foundation. Pels que no ens coneixeu, l'Institut Ostrom som un think tank. A Catalunya no és un país, no és una terra de think tanks, no tenim gaire cultura i per tant sembla una paraula estranya i un concepte una mica eteri, però al final el que fem és defensar uns valors i unes idees, no?, que entenem que han de seguir existint i que mereixen que algú les defensi, no? I això ho fem mitjançant, per una banda, un coneixement més profund, que serien els informes. En tenim uns 70 publicats en obert a la pàgina web que és institutostrom.org. Un altre més aterrat, que és a premsa. Tenim col·laboracions habituals amb molts mitjans de premsa escrita, ràdio, televisió, etc. I finalment ho fem també en la incidència pública. Per tant, intentant parlar amb les persones que prenen decisions o que estan properes en aquest cercle d'influència perquè aquestes idees que defensem puguin fer-se realitat. Part d'això, o una part significativa, principal, és la idea, el concepte propi de llibertat. I per tant aquest acte d'avui d'aquí jo crec que és molt rellevant perquè està completament en el nucli del que pretenem defensar, no només a vegades les llibertats econòmiques, sinó també les llibertats personals, les llibertats socials, les llibertats enteses d'una manera més holística. Aleshores aquí l'opositor Leopoldo López, Javier Elagi i Astrid Barrio, la idea amb aquest panel és que pugui haver-hi una reflexió en primera persona sobre algunes d'aquestes tendències que al món s'han viscut les darreres dècades, que han coartat llibertats i que en aquesta taula s'han viscut, insisteixo, en primera persona, y creo que es un privilegio que puguem escoltar-les. Muchas gracias por venir y adelante. Y al final no os vayáis porque, como decía Albert, el spoiler, hay una copa de cava, o sea que hay un incentivo, además de poder escuchar a estos ponentes de lujo, para quedarse hasta el final. Gràcies Pau, president de l'Institut Ostrom. Més de la meitat de la població mundial viu avui dia sota règims autoritaris. És una de les principals conclusions del Tyranny Tracker, que és aquest informe que avui presentem. I precisament ho fa la Human Rights Foundation i per això tenim aquí el Javier Elhage, que és el director legal de la Fundació i el coordinador d'aquest índex que analitza tots els països del món en el seu grau d'autoritarisme i classifica els països en funció de si són democràtics, autoritarismes híbrids o autoritarismes plens. Per tant, sense més dilació, Javier, el escenario es tuyo. Gràcies, Albert. Benvingut a tots. Es todo mi catalán, pero ya con eso di la introducción por lo menos. Y bueno, para mí es un placer estar aquí hoy. Somos, como Human Rights Foundation, somos grandes amigos del Ostrom Institute. Somos miembros del Atlas Network, que es una organización de think tanks que conglomera una serie de think tanks, pero a diferencia de la inmensa mayoría de los think tanks del Atlas Network, nosotros tenemos un enfoque exclusivo en libertades políticas y no así libertades económicas. Es decir, somos un poco más agnósticos en cuanto a los procesos políticos y al hecho de que en una sociedad democrática a veces puede haber gobiernos, ya sea a la centroizquierda o a la centroderecha, que son más o menos interventores en la economía, digamos que no dejan al mercado funcionar. Y en esa línea de característica filosófica, digamos, de nuestra organización, de Human Rights Foundation,
Hace ya alrededor de 15 años comenzamos a trabajar este índice que estamos presentando hoy aquí en Barcelona, que trata de medir la situación de las libertades políticas en el mundo o de la tiranía en el mundo, ¿no? De la tiranía política, de la tiranía de los dictadores, de los tiranos, de los déspotas en contra de las libertades básicas de los ciudadanos. Este año, en febrero, Leopoldo nos hizo el honor de ir a Nueva York para el lanzamiento del Tyranny Tracker. Hicimos el lanzamiento global en Nueva York, en el edificio del World Trade Center, de hecho, y allí tuvimos una serie de ponencias alrededor de la importancia también del proyecto. Como dice su título, y van a disculpar que la presentación, y así no se distraen leyendo tampoco tanto, pero está en inglés, aunque estoy seguro que muchos lo entienden. Y entonces lo describimos el índice como un índice de la democracia que tiene la intención de informar la acción. Queremos que este índice sea una herramienta utilizada por filántropos, por ejemplo. Hay muchas fundaciones en Estados Unidos, la filantropía es gigante, y sin embargo menos del 1% de la filantropía de Estados Unidos va a promover la democracia en los países como Venezuela, que no la tienen, ¿no? Que la han perdido. Muy poco. Entonces queremos como informar la acción de los filántropos. El Reynolds Foundation, aprovecho para mencionarlos, no tenemos hoy un representante de ellos en esta sala, pero ellos generosamente, es una fundación creada recientemente con la finalidad de apoyar precisamente las causas de los disidentes en países autoritarios. Entonces queremos que hayan más fundaciones como el Reynolds Foundation en el mundo de la filantropía. Queremos también ser una herramienta que pueda ser consultada por instituciones financieras grandes. Aquí cualquier amigo del Ostrom Institute seguro no son analfabetos en economía, la mayoría conocen mejor que yo seguramente y son economistas o están en materias afines, en carreras afines. Entonces saben que el mundo de las finanzas a nivel global está manejado en alta medida por grandes fondos de inversión, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno paga su cuota mensual de seguro de vida, o cuando pagas tu pensión porque sos maestro, de pronto todo eso se acumula y un gran fondo decide dónde va a invertir eso para que ese dinero vaya creciendo con ciertos niveles de riesgo y que después cuando te retires te lo puedan dar, o que en el caso de una empresa de seguro cumpla su función en manejar los riesgos, ¿no? Entonces todos los seres humanos, independientemente de nuestro nivel, digamos, o sea, la mayoría de las personas, digamos, clase media en el mundo actual, estamos de alguna manera contribuyendo al gran mundo de las finanzas y por tanto queremos que estos fondos inviertan menos en los países autoritarios. ¿Por qué? Porque estas inversiones muchas veces, en la inmensa mayoría de los países autoritarios, termina empoderando a los regímenes autoritarios que utilizan ese dinero para seguir reprimiendo a las personas en sus poblaciones. Entonces queremos también afectar al mundo financiero y también, por supuesto, ya a intelectuales, informar a periodistas, a personas que buscan, al mundo académico, por supuesto, a las universidades. Hemos hecho esta presentación ya en Oxford University, la hemos hecho en el University of Chicago, en Law School, en Estados Unidos, y vamos a seguir haciendo este tipo de presentaciones a lo largo del año. Y lo que van a ver hoy, por tanto, es la primera versión del índice. El día del lanzamiento publicamos, para quienes estén interesados en ver un poco más a detalle la metodología y en qué se caracteriza nuestro índice, pueden ver este artículo que publicamos en este prestigioso periódico sobre temas de politología enfocados a favor de la democracia y la libertad, que se llama el Journal of Democracy. Entonces lo pueden buscar ahí, ese paper, si quieren conocer más. Pero se los explico de manera breve. Nosotros lo que hacemos con este trabajo es básicamente clasificar todos los países del mundo y algunos territorios importantes en una de tres categorías. En un lado del espectro están las democracias, al medio lo que llamamos autoritarismos híbridos y finalmente los autoritarismos completos.
los nombres dicen ya, de hecho, que tanto los autoritarismos híbridos como los autoritarismos completos son autoritarismos que son parte de la misión de nuestra organización de Human Rights Foundation, enfocarnos en ellos. Entonces nosotros, cuando ustedes entran a nuestro website, al sitio web de HRF, verán que todo nuestro activismo está enfocado en los países que consideramos que son autoritarismo híbrido o autoritarismo completo. O, por supuesto, que no significa esto que en las democracias no se violen derechos humanos, que no hayan abusos, que gobernantes electos democráticamente puedan en una u otra ocasión actuar de manera despótica, pero debido a los frenos y contrapesos que existen en las democracias y esta capacidad de autocorrección que viene con el péndulo político en los procesos electorales, debido a eso no le damos la atención que tal vez otras organizaciones de derechos humanos ustedes van a ver que le dan. Nosotros en eso no nos caracterizamos de darle un espacio a la democracia a que operen y que sea la sociedad civil, los periódicos, los intelectuales, los partidos políticos los que hagan la crítica de los abusos, en este caso que sean la gente del PSOE o Sumar, etcétera, que hagan la crítica cuando está gobernando el PP o Vox y viceversa, que sean las propias instituciones de la democracia las que hagan este trabajo y las organizaciones locales de derechos humanos. Nosotros como organización internacional vemos nuestro rol como lo he mencionado. Medimos a través de 45 indicadores que caen dentro de 3 pilares, que son la competencia electoral, la libertad de disenso, le llamamos, que es una amalgama de los derechos a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, y finalmente lo que llamamos el control institucional, con un énfasis importante en la independencia del Poder Judicial. El segundo punto que ven en la pantalla, Judicial Independence, independencia del Poder Judicial, para nosotros es clave en este análisis, en parte porque quienes hemos diseñado el índice, algunos somos abogados, como es mi caso, especialistas en Derecho Constitucional Comparativo, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y hemos representado a lo largo de décadas ya a muchos disidentes de países autoritarios. Y una característica que vemos en la totalidad de los países que ustedes van a ver que están clasificados como autoritarismos híbridos o autoritarismos completos, es que ya el Poder Judicial ha cesado en la capacidad de hacer ese rol de control a los abusos. ¿Abusos de quién? En nuestro caso también le damos un premium importante, le damos una importancia importante a las acciones del Ejecutivo. Es decir, en la teoría, en la ciencia política moderna se habla mucho también de legislative aggrandizement, por ejemplo, cuando el poder legislativo se vuelve demasiado poderoso, comienza a tomar ciertas medidas que son desestabilizantes del proceso democrático, porque con mucha facilidad, por ejemplo, depone a un presidente, cosas así. Perú, por ejemplo, un ejemplo que ha tenido 8 presidentes en cuestión de pocos años. En esos casos nosotros nuestra metodología no captura esos casos adrede un poco porque queremos enfocarnos en los casos de caudillos. Al final vemos como, si bien puede ser una señal de un poco de desestabilización del proceso político, por una parte, pero por la otra también los representantes electos que se congregan en el Parlamento tienen la capacidad de iniciar un juicio político al presidente, y eso es parte del proceso político. Lo vemos con un nivel de nocividad menor al hecho del caudillo que toma control de la sociedad y que además es la forma típica e histórica de dictadura, ¿no? Esas 2 características para marcarle, y aquí está el mapa, ya habiéndoles dicho qué era lo que les iba a mostrar, ahora se los muestro. Este es el mapa global con colores marcando a esos 3 países. Para el año que viene pensamos en febrero hacer publicar la nueva versión, porque todo este estudio cierra a 31 de diciembre de 2025. Queremos publicar la versión en febrero del año que viene, el 2027, publicaremos el análisis a 31 de diciembre de 2026, ¿no? Entonces, y una sorpresa que les voy adelantando es que vamos a hacer una gradación de colores un poquito más indicativa de los niveles en que ciertos autoritarismos completos, por ejemplo, son peores que otros. Por ejemplo, Corea del Norte y Eritrea son regímenes totalitarios con un nivel de persecución de las libertades básicas mayor,
donde el gobierno controla todos los aspectos de la vida privada de las personas, no es solamente la vida pública. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una categoría donde los regímenes totalitarios queden marcados con un color más fuerte, y a la vez dentro de las democracias se verá que democracias, a pesar de seguir siendo democracias, tienen ciertos pilares debilitados. Entonces va a ser tal vez un elemento desde esa perspectiva más nuanced, ¿no? más matizado. Entonces, quienes cuando vieron esto dijeron, no, pero ¿cómo va a estar Corea del Norte en la misma línea de Singapur, por ejemplo? Ya saben que algo vamos a hacer para el año que viene para que esté un poquito mejor. No somos el único índice en el mundo de los índices en general que miden la democracia, la salud de la democracia, a pesar de que sí somos tal vez el único que lo medimos en sentido negativo, es decir, estamos midiendo el autoritarismo, ¿no? El profesor Francis Fukuyama, un teórico, como ustedes lo conocen, politólogo importante, lo ha expresado así. Él tuvo la generosidad de venir a hablar también en nuestro evento de lanzamiento en Nueva York y habló de que esa es una característica importante de nuestro índice, el medir las cosas de manera, en este caso, negativa, medir el autoritarismo. Pero podemos decir que a grandes rasgos hay otros 3 índices que hacen un trabajo similar con categorizaciones distintas y con metodologías distintas, que son el índice de la democracia de Wirem, un proyecto basado en la Universidad de Gotemburgo, con profesores de la Universidad de Gotemburgo, tal vez algunos hayan escuchado ya de ese índice, el índice de Freedom House, que se llama Freedom in the World o Libertad en el Mundo, y finalmente el índice el de Freedom House es desde los años 70, y el índice reciente también desde hace algunos años del Economist Intelligence Unit, que está asociado a la revista de The Economist del Reino Unido. Pero porque nuestra metodología es distinta y nuestras clasificaciones son distintas, tenemos algunas diferencias. Entonces aquí estoy marcando en esta tabla, comparando con los otros índices, nuestras clasificaciones en la columna de la izquierda y cómo comparan con algunas clasificaciones. Y esta línea roja que yo he trazado es para mostrar las zonas en donde hay mayores diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paraguay, que nosotros tenemos como democrático, y Biden también como electoral democracy, no es su mejor categoría, pero su mejor categoría es full democracy, creo, o liberal democracy. No, perdón, liberal democracy. Lo tienen como electoral democracy, lo tienen como un poco menos que eso. Freedom House tiene a Paraguay como parcialmente libre, es decir, no lo tiene como libre. Y finalmente el Economist lo tiene como float democracy. Nosotros lo tenemos como democracia. En el caso de Venezuela y Nicaragua en general hay coincidencia con todos los índices. Buena pregunta, Leo. ¿No? Porque nosotros, tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros, uno de los motivos por los que hemos creado este índice es porque las categorías intermedias de muchos índices, incluido por ejemplo el de Freedom House, son demasiado inclusivas de muchos países que son democráticos, pero que porque están en vías de desarrollo o lo que sea, tienen menos niveles de desarrollo, ni siquiera yo diría institucional, sino económico mismamente, ¿no? O porque están midiendo, el caso de Freedom House tiene que ver con el hecho de que miden, por ejemplo, la percepción de seguridad de las personas. Entonces, bajo esa lógica, México, mucho antes de entrar en este proceso de erosión que viene viviendo, ya era partly free, a pesar de que para nosotros, por ejemplo, México es un caso realmente que estamos a punto de reclasificarlo a autoritarismo híbrido, especialmente por los últimos embates contra el Poder Judicial de la administración actual, que ya además está iniciando un tercer periodo, a pesar de que con una nueva presidente. Entonces, México es un caso que está ahí en la línea de ser autoritarismo híbrido, pero lo seguimos teniendo como democracia, mientras que otros índices, digamos, ya tenían desde antes, en especial por el efecto que tiene el narcotráfico en México sobre el proceso político fuera de la Ciudad de México, pero que es importante, lo tenían con otra clasificación. Guatemala es otro ejemplo, lo tenemos como democracia. The Economist lo tiene como régimen híbrido. Ellos no lo llaman autoritarismo híbrido, con lo cual también la categoría es distinta, ¿no? Nosotros entendemos que, como ya mencioné, muchas democracias pueden tener algunos aspectos despóticos, como también
los regímenes autoritarios tienen ciertas fachadas de competencia electoral, pero nosotros a los que llamamos régimen híbrido es autoritarismo híbrido, es decir, ya son autoritarios, ya la oposición no tiene la misma posibilidad de ganar unas elecciones que tuviera bajo un gobierno democrático, ya las elecciones no son libres y justas y por tanto, si bien se puede dar el caso excepcional de que se gane una elección, como ocurrió, si no me equivoco, en Gambia recientemente, o en Hungría, país al que ya consideramos nosotros autoritarismo híbrido, se puede dar, pero es improbable por la dinámica del proceso político. En África, esa primera parte que vimos es las coincidencias, como ejemplo de algunas cosas donde somos distintos. Uganda, Leopoldo conoce muy bien la realidad de Uganda a través del World Liberty Congress que ha creado y que congrega a disidentes de todo el mundo. Nosotros lo tenemos, por tanto, como autoritarismo completo, mientras que otros índices lo tienen un poco menos. El caso de Freedom House lo tiene como partly free y Biden como electoral autocracy. Lo mismo con Mozambique, que lo tenemos como autoritarismo completo. Como ejemplos de las distintas regiones del mundo. En el Medio Oriente, el Líbano lo tenemos como autoritarismo híbrido, Marruecos como autoritarismo completo debido a que no existe el nivel de competencia electoral para que lo denominemos una democracia. Estamos midiendo por separado el territorio de Israel y los territorios palestinos, tanto en Gaza como en West Bank, y cuando ustedes vayan al mapa y hagan clic en los países, van a poder leer un resumen de la situación de las libertades políticas vistas desde dentro de esos territorios, ¿no? En Europa y Asia Central, que incluye el país donde estamos, España, ya ven allí las coincidencias. Pero alguna de las diferencias que tenemos es que, por ejemplo, a Ucrania, una diferencia importante, a Ucrania nosotros lo seguimos considerando una democracia, mientras que Biden ya lo considera una autocracia electoral. Y para que sepan, esa misma categoría de autocracia electoral es la que se utiliza para Venezuela y para Rusia, según Biden. Entonces, para nosotros eso es... Bueno, la metodología seguramente de ellos lo llevó a eso, pero para nosotros le damos como, de nuevo, tal vez tenga que ver con el hecho que somos abogados también y no somos solo politólogos, y por tanto la competencia electoral no es el único aspecto que miramos o el más importante, y también entendemos que dentro de la teoría legal siempre ha habido la lógica de que los estados de excepción pueden ser legítimos en ciertas circunstancias. Y el caso de Ucrania es eso, ¿no? Un país relativamente pequeño donde una dictadura vecina mucho más grande en población, territorio, poderío militar, económico, la invade y por tanto la situación del proceso político interno que viven de ellos para nosotros tener para que el hecho que ellos tengan un estado de excepción es justificable. A diferencia del estado de excepción que también existe de manera repetida y prácticamente indefinida en países como Nicaragua, donde se hace porque la dictadura lo utiliza para reprimir libertades, o en países como El Salvador, que consideramos también ya un régimen autoritario híbrido, y donde también el gobierno de Nayib Bukele viene ya por años renovando un estado de excepción prácticamente permanente a estas alturas, ¿no? Entonces, es distinto el estado de excepción de Ucrania a estos otros tipos de estado de excepción y, por tanto, seguimos considerando Ucrania como una democracia. En el caso de Turquía, no sé si alguien aquí es experto de Turquía, ya me lo han mencionado en varias presentaciones. A mucha gente le sorprende que tengamos a Turquía como autoritarismo completo. La mayoría de las personas coincidirían que Turquía es un autoritarismo híbrido. Sin embargo, existe una explicación metodológica que tenemos que explicarlo. No está, creo que no lo hemos explicado con nivel de detalle en el website, tenemos que hacerlo, que es que la situación de algunas minorías dentro de Turquía, específicamente la minoría del Hizmet, que es una minoría musulmana, y que fueron culpados, pero son un movimiento de la sociedad civil muy grande. Tienen colegios, universidades, es como decir, no sé, los jesuitas y el Opus Dei o todos juntos en cuanto a población, porque son como 5% de la población y tenían colegios, universidades, escuelas, mucha gente en el Poder Judicial,
gente que profesaba esa religión y admiraban a este profeta que es el Fethullah Gulen, que murió hace unos años, y ellos fueron culpados por el gobierno de Erdogan fueron señalados como los causantes del intento de golpe de Estado del 2016. Entonces, bajo ese pretexto, que puede ser real, ¿no? que hayan estado atrás del golpe de Estado, pero bueno, vas y metes preso a los militares que participaron y ya. Pero lo que han hecho es cerrar absolutamente todos los colegios, perseguir mujeres, niños. Además, entonces, debido a eso, nosotros, si bien nuestro índice se enfoca en las personas que pueden ejercer el voto, es decir, que son ciudadanos, es decir, tenemos, si se quiere, un lado ciego en cuanto a abusos que puede haber con minorías inmigrantes, por ejemplo, que no tienen la capacidad de participar del proceso electoral, no le damos, digamos, la misma importancia de que le damos a un grupo de ciudadanos que es discriminado de manera sistemática. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque alguna vez alguien nos ha preguntado, si ustedes hubieran hecho este índice en el año 1820, cuando había esclavitud en el sur de Estados Unidos, dirían que Estados Unidos es una democracia porque los Founding Fathers y Jefferson y el federalista y tal. Y la verdad es que sería ridículo decir que es una democracia cuando hay 15% de la población ciudadana, o que claramente nació en ese país y que debería tener los derechos, que en la mitad del país sí los tiene y que no se los reconoce. Por eso dijimos, cuando haya un nivel de discriminación, y también en el caso de Hitler, podemos hablar de los años 30 en Alemania, el nivel de discriminación específicamente dirigido a la población judía, entonces dijimos, cuando ese tipo de casos ocurran, le vamos a dar un empujón extra hacia abajo al país que viva una situación de ese estilo. Y aquí ya para cerrar, nada más a manera de pantallazo, igual Hong Kong es un país que, bueno, es un territorio dentro era un territorio autónomo, ahora cada vez está más controlado por la China continental, la China controlada por el Partido Comunista. Por tanto, lo tenemos ya nosotros como autoritarismo completo, mientras que algunos de los otros índices todavía lo tienen como autoritarismo híbrido. Así que con eso les he dado un pantallazo de los principales hallazgos del índice y quedamos abiertos a la discusión y luego más adelante a las preguntas. Y aprovecho mi intervención también para agradecerle a Leopoldo y a la profesora Astrid Barrios, Leopoldo López, por venir. En el caso de Leopoldo ha hecho un esfuerzo de verdad extraordinario y lo aprecio muchísimo, estimado Leopoldo. Sos una persona, ya ves, que muy reconocida, todo el mundo aprecia tu trabajo a lo largo de los años. Como no sé si él lo va a decir, lo aprovecho para decirlo, Leopoldo encarna la vida de un disidente en un país autoritario, además un disidente valiente, que en una situación de autoritarismo se lanza luego de ser alcalde, pero se lanza es alcalde y luego se lanza una presidencial y que como resultado de eso el gobierno lo descalifica, un caso que gana Leopoldo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo descalifica de participar en las elecciones y luego lo mete preso y entre preso y casa por cárcel ha estado 7 años en esa situación hasta que logró salir y establecerse en España. Entonces, Leopoldo, sabemos que vivís en Madrid, seguramente todo el mundo lo sabe por los medios, pero ha hecho el esfuerzo de tomarse un tren esta tarde, acaba de llegar hace hora y media y se tiene que ir terminando el evento también en un tren, no va a poder disfrutar más esta ciudad hermosa por el hecho de que tiene un compromiso personal importante. Entonces, apreciamos muchísimo, Leo, la mayoría de la gente hubiera dicho, no, lo siento, no tengo tiempo, así que de verdad que muy, muy, muy agradecido. Y la profesora Astrid, lo mismo, aunque vive acá, ella me estaba contando que es de hecho de la Sagrada Familia, ¿no? Del corazón mismo de Barcelona. Gracias a los dos por la presencia. Gracias, Javier, por darnos estos insights y por la magnífica presentación que has hecho de Leopoldo. Y para nosotros es un placer tenerte aquí, pero será un placer mayor verte regresando a Venezuela, que esperamos que pueda ser lo antes posible, ¿no? Y preparando este panel, yo pensaba en los eventos, ¿no?, que habían sucedido en Venezuela a principios de año con la intervención de Donald Trump y la detención de Maduro, y que tú calificaste, ¿no?, lo que pasó como una transición incompleta. Entonces, me gustaría preguntarte también, ¿no?, cómo pasó Venezuela, digamos, de una democracia a una dictadura, y si la oposición, como representas en tu caso, visteis señales de que el país, el Estado, se estaba convirtiendo en un país autoritario.
Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Yo quiero comenzar por excusarme porque me voy a tener que ir, porque mi madre cumple 80 años mañana. Entonces, tengo que estar con mi madre, con mi padre y con mis hijos. Esa es la razón por la que vine. Entonces, yo voy a tener que irme y no sé cómo voy a hacer, si en bicicleta o algo, pero mi tren sale a las 8. Bueno, pero no, yo sé que está diciendo que no, yo lo logramos. Mira, esta es una herramienta extraordinaria y yo lo puedo hablar desde quienes estamos no del lado del análisis, sino del lado de quienes necesitamos esta herramienta para que entiendan lo que ocurre en nuestros países. Y eso lo ato con tu pregunta. El caso de Venezuela, y esto es así en muchos otros casos que he visto y he tenido la experiencia de conocer aún más durante los últimos años a través de la organización que fundamos, que es una alianza global de disidentes en autocracias. Son 60 países que están representados, se llama el World Liberty Congress, y son personas que hacen lo mismo que hemos hecho nosotros en Venezuela durante muchos años, luchar en contra de una autocracia. Esta es una lucha que va mucho más allá de la ideología, esta es una lucha que a veces se interpreta con el lente ideológico y creo que eso distorsiona muchas veces la realidad, pero cuando nos reunimos y intercambiamos personas de... Tú mencionaste Uganda, Irán, Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Hong Kong, Tailandia y 60 países, es muy parecido lo que nosotros enfrentamos. Son países muy distintos, desde todo punto de vista el idioma es distinto, el color de la piel es distinto, la religión es distinta, la herencia legal, institucional es distinta, pero la lucha contra las autocracias es parecida. Es parecida en la persecución a los disidentes, el encarcelamiento, la tortura, el desmantelamiento de los movimientos, la manera como se sofoca, se asfixia la sociedad civil, la censura, los ataques a la integridad, a la reputación. Es un patrón que se repite. Y eso me hace poder ver esta herramienta mucho más allá de lo que es el análisis desde la distancia, sino verlo como una herramienta que ayuda. ¿Y por qué ayuda? Ayuda porque te permite identificar alertas tempranas. Javier ha hablado de otros índices que son índices, muchos de ellos llevan años haciéndose, que hacen un trabajo muy interesante, pero no tiene el nivel de foco que tiene el Tyranny Tracker. El foco en el sentido de lo que son las libertades políticas, que es por donde se desangra un sistema que es democrático y se convierte en una autocracia. Por allí es donde se desangra. Tiene una cantidad de otras consecuencias en el ámbito económico, pero se puede ver incluso un espacio que tenga libertades económicas y en donde se estén sofocando las libertades políticas. Por eso creo que el Tyranny Tracker se destaca entre los otros índices que hay. Y entonces, yendo a tu pregunta hacia Venezuela, si nosotros hubiésemos tenido una herramienta como esta, en el año 2006 ya pudiésemos haber dicho que ya Venezuela no era una democracia. ¿Por qué? Porque ya en aquel momento habían presos políticos. Ya en el año 2007 hubiésemos podido reafirmar que se estaba deteriorando lo que ya no era una democracia porque el régimen cerró canales de televisión, cerró estaciones de radio. En el 2009 pudimos haber ratificado el nivel de autocratización que tenía Venezuela porque en ese año comenzaron las expropiaciones masivas que tienen un impacto en lo político pero también en lo económico. Esas alertas tempranas no las recogen de la manera tan precisa otros índices como la recoge el Tyranny Tracker. Nosotros en Venezuela empezamos a perder la democracia desde muy temprano. Yo me atrevo a decir que el proyecto de Hugo Chávez nació sentenciando la democracia de muerte, pero de una muerte lenta, de una muerte como el sapo que va al agua que se va calentando en lugar del sapo que lo meten en el agua hirviendo. El caso de Venezuela, como es en otros países, es eso. Es la degradación de las instituciones del sistema democrático que lleva a un punto en donde ya es evidente, pero quizás muy tarde, que ya no es democracia. Y digo que en el caso de Venezuela comenzó al inicio, porque comenzó cuando Hugo Chávez gana la elección, convoca una asamblea constituyente y esa constituyente cambia la constitución, cambia las instituciones,
pone a liderar esas instituciones a personas que eran de su entorno íntimo, se exacerba el presidencialismo, se politizan las Fuerzas Armadas, se crean mecanismos para la censura y se sentaron las bases para todo lo que vino después. Y todo lo que vino después fue lo que ha descrito Javier, fue el proceso gradual de la captura del sistema judicial, el proceso gradual de cerrar la libertad de expresión, el proceso gradual de la participación política. Yo eso lo viví en carne propia. En el año 2008 yo era alcalde y tenía la posibilidad de ser gobernador de la ciudad de Caracas, la capital. Tenía 70 puntos de apoyo. Y la dictadura decidió, que en aquel momento no se decía que era una dictadura, decidió simplemente sacarme de la contienda electoral. Entonces, todo esto yo creo que permite ver cómo el caso de Venezuela, pero aquí podría estar sentado alguien de cualquiera de los países que he mencionado y podrían tener una narrativa muy parecida de cómo estos procesos no son capturados por la atención de la opinión pública global, muchas veces no son capturados por la prensa internacional, no son capturados por los mercados, que muchas veces son una anestesia al proceso de descomposición política, porque hay escenarios en donde la economía va bien y los mercados buscan incluso tapar, y la narrativa económica tapa lo que es la corrosión en las libertades políticas. Entonces, por eso, cuando Javier me habló de este proyecto, yo siempre he estado muy involucrado y lo apoyo en todo su esfuerzo de llevar esto a que más organizaciones lo utilicen, y lo que yo siempre hablo con él es que más personas en las trincheras, utilicen esto, porque yo recuerdo haber venido a Barcelona en el año 2004-2005. Yo era alcalde y vine a Barcelona porque Barcelona, por supuesto, es un referente de la gestión municipal, lo era en aquel momento. Y cuando yo vine, ya alertaba lo que estaba pasando en Venezuela. Y me veían como loco, decían, no, pues esto es un loco. Y nos descalificaban. Y buscaban descalificarnos diciendo, no, es que usted no es del chavismo porque usted era de los partidos tradicionales. No, nosotros montamos un partido nuevo. Ah, bueno, pero entonces lo descalificamos a usted porque usted viene de un sector social X. Sí, yo nací donde nací, eso no lo decidí yo, pero eso no me descalifica. Entonces buscaban las excusas para descalificar lo que estábamos diciendo en lugar de entender que lo que estábamos diciendo merecía la atención, de que más allá de los bombos, los platillos, la narrativa de Chávez, esta idea de una democracia tropical, caribeña, democracia directa, que mucha gente se empezó a entusiasmar con un nuevo modelo de democracia. Yo la verdad creo que a la democracia, cuando le pones apellido, deja de ser democracia. La democracia yo creo que tiene que ser muy elemental para que la consideremos como tal, y luego pues tiene sus distintas aplicaciones, sus distintas maneras de cómo se forman. Leo, y adiciono dos cositas, porque vos también cuando estabas hablando me hiciste la pregunta de Freedom House. Adiciono dos cosas. En el 2007 hubo un referéndum cuando también ese año es que cierran RCTV, etcétera. Luego el gobierno, en un ataque que hasta ahora cuesta ver en los gobiernos autoritarios, es decir, los gobiernos autoritarios todos son parecidos, pero hacen cosas algunas distintas. Por ejemplo, este tema de quitarle la nacionalidad, característico de la dictadura nicaragüense. Le quita la nacionalidad, los declara apátrida. Luego se copió Maduro, dijo, qué buena idea, y le quitó la nacionalidad a Leopoldo, el régimen. Pero eso de quitarle la nacionalidad, declarar los traidores, etcétera, etcétera. Una violación que fue atroz dentro de Venezuela en el año 2007 como resultado de ese referéndum fue que el régimen consiguió las listas de todos los que votaron en contra de Chávez en el referéndum, en este caso era constitucional el referéndum, creo, ¿no?, para aprobar unas reformas constitucionales. Consiguió todos los que votaron en contra de Chávez y uno por uno se publicaron esas listas y uno por uno perdieron su trabajo, todos los que tenían un trabajo en la función pública. Imagínense, o sea, el secreto del voto, que es lo más sagrado de cualquier proceso electoral ya desde que se vota en el mundo, el secreto del voto lo violó de manera
gravísima el régimen de Chávez y persiguió de manera abierta a los votantes. Entonces, ese proceso electoral de ninguna manera a partir de ese momento puede ser considerado democrático, porque ya el que vota sabe que si vota en contra del gobierno va a tener consecuencias reales en su vida, desde ser preso, desde que le confisquen la casa, etc. Entonces, ese nivel, por ejemplo, son cosas que quienes seguíamos la realidad de Venezuela la veíamos de cerca, pero que tal vez el público en general se queda en la gente. Pero eso fue una cosa importante que ocurrió. No, fueron millones de personas que fueron o sacadas de sus trabajos o más nunca pudieron conseguir trabajo, o créditos, o acceso a distintos servicios. Es decir, por eso le quiero dar la relevancia a este índice, que esto va mucho más allá de una discusión académica. Esto va mucho más allá de una discusión desde la ciencia política. Esto es una herramienta. Y es una herramienta para entender un diagnóstico que permita tener una acción en consecuencia. Una acción interna y una acción exterior. Es decir, un partido político democrático en cualquier democracia que entienda lo que está pasando, se le hace más difícil el apoyo a quienes pueden ser sus afines. Yo he escuchado en los últimos meses partidos políticos y voceros de partidos políticos en España, y también lo escuché aquí en Cataluña, apoyando a Nicolás Maduro. Entonces, probablemente eso lo hacen desde la tripa ideológica o lo hacen desde la distorsión del lente ideológico. Ojo, esto también lo hemos visto desde la derecha. O sea, esto también lo hemos visto con esta idea de que si mi dictador es de derecha y yo soy de derecha, mi dictador es bueno. Si mi dictador es de izquierda y yo soy de izquierda... O sea, la dictadura hay que condenarla, la autocracia, la tiranía, hay que condenarla en todo su espectro ideológico. Por eso nuestra vocación de construir este movimiento global que tenemos y de acompañar este tipo de herramientas es incluso trascender la discusión ideológica. La discusión ideológica muchas veces termina siendo un privilegio de las democracias, si el Estado es más grande, es más pequeño, si el Estado permite unos u otros derechos sociales, si el Estado es más o menos ambientalista. O sea, esos son, cuando tú vives lo que es la crudeza de estar sometido a una tiranía, hay que buscar tener una alianza suficientemente amplia, incluso amplia en los temas ideológicos, para enfrentar esa tiranía. Por eso esto yo lo veo como una herramienta para la lucha por la libertad y que permita hacer las alertas tempranas y que permita, por ejemplo, que periodistas, que medios, pero que partidos políticos también, que diputados, que en los parlamentos, o sea, no den opiniones a veces muy alegres, ¿no? O a veces muy poco fundamentadas de lo que está ocurriendo en otro país. Aquí en España somos casi 1 millón de venezolanos. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen a por lo menos 10 venezolanos, estoy seguro. Y estoy seguro que los venezolanos que conocen, algunos de ellos son de centro izquierda, de centro derecha, porque es así, pues somos 10 millones, unos son de una tendencia u otra. Pero hagan este ejercicio, pregúntenle a esos venezolanos qué opinan de la libertad. Y ellos no les van a responder con una teoría. No les van a responder con Norberto Bobbio o con John Locke o con Aristóteles. Les van a responder desde su experiencia. Les van a decir que la libertad es que no me roben lo que es mío. La libertad es que yo pueda decir lo que quiera. La libertad es que yo pueda transitar en mi país libremente. La libertad es que pueda soñar con ir a una universidad y conseguir el trabajo que mis capacidades me permitan. Todo eso es una experiencia colectiva que tenemos los venezolanos y quienes vivimos en autocracia, que te hace entender que la libertad es algo que termina siendo muy personal. Yo la verdad entendí lo que era la libertad, no cuando estudié ciencia política, ni filosofía, ni economía. La entendí estando en una celda de 2 metros por 3 metros en confinamiento solitario por 4 años. Ahí es donde yo entendí lo que era la libertad. Y no la entendí por lo que era, sino la entendí por lo que me estaban negando. Es decir, entendí la libertad desde su definición en negativo. Y hoy tengo una apreciación, o sea, mucho más apasionada por la libertad y creo que muchos de nosotros que luchamos por esto tenemos una vocación por la libertad que es mucho más vital, que tiene que ver con nuestra experiencia y tiene que ver con el sueño que queremos. O sea, a mí alguien me preguntaba ahora sobre qué opinaba de unos que otros juicios. Y yo le decía, yo he aprendido a que es un privilegio vivir en un país en donde los jueces puedan emitir una opinión en justicia. Y si ustedes tienen eso, cuiden eso.
cuiden eso, porque eso es lo que nosotros perdimos en nuestro país. Entonces, querido Javier, yo me voy a tener que ir porque si no voy a perder la libertad familiar y mi madre me va a... Oh, muchas gracias. Antes de que te vas, Leo, Muchas gracias. decirte dos cosas. El primero al público, para quienes no conocen a Leo en más detalle, él dijo que yo no tengo la culpa de nacer, o sea, yo no decidí dónde nació, pero la verdad es que donde nació también lo ha marcado, o yo creo que también puede ser genético, literal, que lo ha heredado un poco. Leo es tatara sobrino de Simón Bolívar. Entonces, literal, y en la familia, tu abuelo Eduardo Mendoza, que ha sido ministro del Partido de Centro Izquierda de Venezuela, de la Acción Democrática, un partido que con Rómulo Betancourt luchó contra dictaduras de derecha, contra la dictadura de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, por ejemplo, en República Dominicana, una dictadura militar de derecha, y también contra la dictadura de izquierda de Fidel Castro en su momento. Entonces, tenés como que has heredado esa tradición de luchar por la democracia, por la libertad, y lo tenés muy personal, este tema. Yo diría que hasta genético, pero eso no se puede probar, es difícil probar las cuestiones. Sí. Bueno, pero sobre eso. Y queremos darte un regalo, que se lo vamos también a dar a Astrid después, pero porque ella no se está yendo todavía, pero aquí de parte de Human Rights Foundation y del Ostrom Institute, que es el libro, de hecho, que ya le hizo propaganda Pau, el libro de la historia del Ateneo, para que te vas con un poquito de la historia de Barcelona y de esta institución tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muy apenado tener que irme. Yo usualmente soy el último que me voy de los eventos, de verdad. Yo aprecio mucho poder hablar con la gente y me encantaría haber respondido las preguntas, pero lo que te propongo, Javier, que pensemos en volver a hacer otro evento y estoy a la orden, a través de Javier, estoy a la orden para todos ustedes, para el centro. Te tomamos la palabra. Sí. Y así, no, de verdad. Bueno, a Barcelona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tanto Javier como Leopoldo han destacado en sus intervenciones, ¿no? Estos grises, ¿no? Este paso de una democracia plena a un régimen autoritario, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las democracias defenderse de este tipo de intentos, ¿no? De socavarlas de manera lenta, o quizá no tan lenta, ¿no? Aquí en Europa Javier ha mencionado el ejemplo de Hungría, ¿no? Pero tenemos también otros ejemplos de países, ¿no? Donde el poder ejecutivo o el poder legislativo, digamos, sobrepasan lo que son las instituciones independientes y las coloniza y las captura y las pone al servicio de otros intereses, ¿no? ¿Cómo podemos defender las democracias de este tipo de actores políticos? Astrid. Buenas tardes, moltes gràcies per la invitació, muchas gracias por permitirme compartir este escenario y estas reflexiones tan interesantes y esta aportación tan relevante, porque no solamente es una aportación... ¿Se oye bien? ¿Se siente? Lo acerco más. No solamente es una aportación, ¿no? Como la mayor parte, ¿no? de los indicadores que habéis demostrado que tienen una vocación informativa, sino que yo creo que lo relevante, ¿no? de este índice es que pueda tener una incidencia en tratando de contener unas derivas que estamos observando en la mayor parte de sistemas. O sea, si hay algo que ha caracterizado, ¿no? a la evolución de los sistemas democráticos en los últimos años, no son las nuevas olas de democratización que estábamos acostumbrados a vivir desde los inicios de la democratización, sino que estamos observando regresiones incluso en las democracias más consolidadas. Es difícil contener a los líderes porque es difícil contener al poder. De hecho, la principal misión que ha tenido el liberalismo clásico, de hecho, es precisamente cómo contener al poder, que por sí tiene tendencia a querer ser absoluto, ¿no? A no tener límites. Y para mí, una de las mejores maneras de contener el poder, y es un clásico, es tratando de que
gobiernen las leyes y no gobiernen los hombres. Y esto quiere decir con diseños institucionales que sean capaces de contener una pulsión que yo me temo que es universal y, si queréis, eterna, ¿no? Que es este intento, ¿no?, de acumular poder y de, en el momento en que se ejerce, no conocer límites. Porque además lo que hemos visto, y esto todos los estudios lo señalan, es que en los últimos años las democracias no se erosionan por un golpe de Estado, como había sido habitualmente, ¿no? Es decir, la crisis de las democracias en entreguerras, pues sobre todo esa consecuencia, ¿no?, de toma del poder. Aquí lo que vemos es que se erosionan lentamente mediante cambios que son poco visibles, pero que van socavando de manera constante, muchas veces gracias a reformas de tipo mayoritario, es decir, cuando alguien tiene una mayoría en una institución, cosa que no siempre, que no suele ser difícil, es posible hacer cambios. Por eso yo creo que una de las mejores maneras que tenemos para contener esta pulsión es lograr que las instituciones gocen de acuerdos muy consensuales, es decir, que no sean instituciones o diseños que representen solamente a una parte de la población, a una mayoría, pero si queréis pueden ser mayorías minoritarias o pueden ser el 50+1, sino que exijan, ¿no?, acuerdos ampliamente consensuales. Claro, elevar la palabra consenso cuando la palabra que probablemente encontramos más habitualmente definiendo los actuales sistemas políticos, que es la polarización, seguramente sonará bastante ingenuo. Pero no por ello hay que dejar de reivindicar, ¿no? Reivindicar que los sistemas que logran pervivir son aquellos que tienen mayor consenso respecto de las reglas, mayores apoyos respecto de las reglas. ¿Por qué? Porque evitan que haya pulsiones mayoritarias que reviertan determinados acuerdos. Yo, en este sentido, y consensos, obviamente, entiéndase, para construir sistemas que permitan los pesos y contrapesos que son fundamentales para cualquier sistema democrático, es decir, que haya un poder judicial que tenga capacidad de controlar al poder ejecutivo y poder legislativo y goce de legitimidad para hacerlo, que el poder ejecutivo cumpla con el mandato constitucional y no abuse a través de instrumentos que tiene a su alcance y que puede utilizar a veces de manera excepcional, pero que no lo haga de manera habitual, con un poder legislativo que actúe y que no caiga preso del poder ejecutivo, ¿no?, de esta tendencia a la presidencialización a la que hemos asistido en estos últimos años. En definitiva, a que haya unas reglas que marquen el terreno de juego. Lo hemos visto en Hungría recientemente, ¿no? Es decir, para mí ha sido también una sorpresa, porque había muchos elementos que nos permitían pensar que se había degradado tanto, que había habido tantas reformas mayoritarias que impedían, ¿no?, la alternancia, y hemos visto que el sistema ha logrado contenerse. También yo tengo esta esperanza, ¿no?, de que suceda en Estados Unidos, que a pesar de los excesos que estamos viendo, el sistema sea lo suficientemente sólido. Ha resistido 200 años, esperemos que pueda resistir estas últimas intentos, ¿no?, o estas pulsiones iliberales que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero para ello es necesario un comportamiento, si me permiten, responsable por parte de los actores políticos. Y creo que eso es una cuestión, no sé si me adelanto o si lo hablaremos después. No, está bien, está bien. Sí, pues aquí, ¿sigo? Sí, sí. Ah, muy bien, porque me habían dicho, yo soy muy disciplinada, me han dicho, habrá un guión, entonces hablo de los partidos, de la... Sí. Pues como os decía, ¿no?, en relación al comportamiento de los partidos. Para mí, yo soy una firme defensora de los partidos políticos, creo que son los instrumentos fundamentales para que funcionen los sistemas democráticos. Sin ellos no hay democracia, sin ellos no hay intermediación, sin ellas no hay conexión entre las instituciones y el conjunto de la sociedad, y me parecen muy peligrosos los mecanismos plebiscitarios que utilizan precisamente muchos de estos sistemas autocráticos, que deslegitiman a los partidos que en el fondo están representando al pluralismo.
pero un tipo de partido que comparte las reglas de juego, que cree firmemente en la alternancia, que considera que representa unos determinados intereses, pero que luego gobierna en favor del interés general, y no esos partidos, como lo estamos viendo en estos últimos años, creo que de una manera muy, muy exacerbada, que nos hacen recuperar aquellas concepciones tan negativas que tenían los primeros teóricos políticos respecto de los partidos, ¿no? Que consideraban que los partidos eran el peor de los inventos porque dividían a la sociedad y solamente respondían a intereses particulares. Cuando los partidos dejan de apostar por el bien común, y creo que cada vez apuestan menos por el bien común y se han convertido en muchos casos, ¿no?, en instituciones, si queréis, depredadoras, ¿no? Se han convertido en instituciones depredadoras que viven además de los presupuestos públicos, con una desconexión cada vez más evidente de la sociedad civil, que acaban representando intereses propios, no intereses del conjunto de la sociedad. Eso dificulta mucho. Es decir, es necesario reivindicar a los partidos, pero no a todos los partidos, sino a aquellos partidos que son capaces de ejercer sus funciones con lealtad institucional. Si no están dispuestos a ello, la degradación de los sistemas democráticos está servida. Por tanto, la degradación de los sistemas democráticos yo creo que está muy, muy, muy vinculada, sobre todo en las democracias más asentadas, a un fenómeno sobre el que ya venimos hablando los politólogos. Aquí dejadme reivindicar un poco después de los tiritos que hemos recibido los politólogos. Está muy vinculado a las crisis de los partidos y a la crisis de determinados liderazgos que, como decía al principio, y no me extiendo más, por definición el poder busca el poder y no quiere límites, pero la función que han de tener los diseños institucionales siempre ha de ser contenerlo. Muchas gracias. Que claro, de mi parte, quiero decir que una politóloga excepcional, además espectacular. Felicidades. Gracias, de verdad. No, os quería preguntar, y ya para acabar, ¿qué instituciones, en el sentido amplio de la palabra, creéis que son más efectivas para frenar esta laminación sumatoria, vamos a decir así, de la democracia para llegar al autoritarismo? Es decir, ¿qué instituciones podemos usar para frenar estos procesos de autocratización? Astrid ya mencionó a los partidos políticos, me parece importantísimo y clave lo que dijo en relación a los partidos, que son al final ese intermediario imprescindible en un proceso político democrático. Los medios de comunicación ahora han perdido un poco, perdieron su forma de financiamiento. Hace unos años la discusión, hace 10 años más o menos, la discusión cuando hablaba uno con amigos periodistas en todos los países del mundo eran: no tenemos trabajo, están cerrando el periódico tal, el otro periódico, porque ahora no saben cómo generar ingresos en el mundo del Internet, etcétera, etcétera. Con el aparecimiento del Internet, el problema, este intermediario razonable también que era, porque los partidos al final son razonables porque tienen que transar, tienen que hacer consensos, y cuando toca hacer consensos, entonces ahí es cuando la democracia funciona, porque en la democracia no es Real Madrid contra Barcelona o Real Madrid contra el Atlético o el Español, sino que tenés que hacer tratos con el otro equipo para gobernar, para poder dictar una ley, para que más o menos las bases de ellos con las bases tuyas lleguen a una solución acordada, ¿no? Entonces son los consensos que mencionaba Astrid, que son importantes en la democracia y que los partidos políticos facilitan. Ese rol también similarmente lo jugaban los medios de comunicación apartidistas e independientes, ¿no? Es decir, había un medio más de centro-izquierda, otro medio más de centro-derecha, pero ambos, los conductores de ambos medios trataban de presentarse como intelectuales justos, apartidistas, moderados, tolerantes. Eso las redes sociales lo han tirado por la borda. En Estados Unidos,
el cable se volvió el medio para mirar noticias, las noticias son absolutamente partidistas, vos encendés un canal de televisión y ya sabés qué te va a mostrar todo el tiempo, y es un poco como el chiringuito, ¿no? Es decir, periodismo de bufanda. Eso es lo que se ve ahora cada vez más en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales les cuesta vender, digamos, ¿no? En un mundo donde la gente tiene un tiempo de atención de 10 segundos o de 40 segundos, y entonces lo que gana es el Instagram y es el algoritmo que te hace cada vez, que te tiende a radicalizar en vez de a moderar. Entonces ese rol que jugaban los medios como una institución surgida tras el mundo occidental, tras la imprenta, etcétera, ese rol ha venido cambiando y está evolucionando y hay que tratar de encontrar maneras de solucionarlo. Pero esa, por mencionar una otra institución, ya he mencionado los partidos y seguro que hay otras, pero no se me ocurren ahorita. Astrid. A ver, estoy de acuerdo. Yo creo que para una manera, ¿no?, de contener esta pulsión, pues es la denuncia que pueden hacer los medios de comunicación y señalar cuáles son los abusos del poder. Lo que pasa es que, como tú has señalado, los medios viven una situación de dificultades y muchas veces lo que vemos es una gran connivencia, ¿no? A mí me recuerda a veces algunos medios de comunicación a los viejos medios de comunicación, porque estamos idealizando un poco lo que han sido los medios. Muchos medios han nacido como órganos de expresión de partidos políticos. Esto no hay que perderlo de vista. Luego sí que gozan de independencia, pero siempre tienen una tendencia. Y esto vemos que no solamente se ha exacerbado en algunos medios, sino que a través de las redes el proselitismo por parte de partidos o de grupos ideológicos es muy relevante. Entonces yo creo que a lo mejor, y también para combatir, ¿no?, todo lo que tiene que ver con estas ideas de falsedades, ¿no?, que se difunden, pues a lo mejor tendríamos que avanzar algún sistema igual, ¿no?, algún índice que nos pueda identificar a los medios. Yo a veces lo bromeo, pero ¿por qué no tener una ISO de medios de comunicación que te diga hay unos que son creíbles, hay otros que no son creíbles, ¿no? O algún mecanismo independiente que pueda garantizar la fiabilidad y que, como mínimo, los ciudadanos sepan que hay medios que son más o menos fiables y volver a recuperar el prestigio de estas instituciones. Y yo creo que una sociedad civil capaz de organizarse, capaz de tener una voz crítica resulta fundamental, pero para eso ha de tener espacio y ha de gozar de libertades y no ha de estar perseguida. Y luego yo creo que es muy importante la justicia, el papel de la justicia, y como vemos, el papel de la justicia es cuestionado en muchas ocasiones. Los dirigentes emprenden reformas para hacerse con el control de la justicia, porque es precisamente la justicia quien puede, en muchos casos, parar los pies. Y luego también la fiscalización a nivel internacional con todo tipo de organizaciones, ¿no?, que denuncien cuáles son los excesos, por ejemplo, como puede hacer Tyranny Tracker, que también, obviamente, otro de los elementos que constatamos en esta degradación de las democracias es precisamente el recelo hacia cualquier fiscalización exterior. Y, por tanto, reforzar estas líneas, la denuncia. Y yo creo que hay otro elemento que habría que destacar, y quizás sería recuperar un poco el viejo papel que hicieron, ¿no?, a través de los partidos políticos, las antiguas internacionales, ¿no?, la Internacional Liberal, la Internacional Demócrata Cristiana, la Internacional Socialista, como agentes que favorecieron transiciones a la democracia, que ayudaron a dirigentes políticos en algunas de las olas de la democratización. Este papel, como consecuencia también de la crisis de los partidos y de las ideologías, se ha visto trastocado, pero instituciones como la vuestra, pues seguramente puede ejercer una función similar que seria muy útil. Doncs moltes gràcies, us agraeixo als dos les vostres intervencions. Havíem previst una ronda de preguntes, però jo crec que el més interessant serà fer-la al jardí amb una copa de cava, no? I aprofitant el temps mediterrani. Y sin grabaciones. Exacte. Tenim 10 minuts. Hay un par de preguntas, sí. Ahí Dani, Sí. que es mi amigo. Si podeu passar el micro.
Bueno, si no, marcaba un poco mi voz. Vale, bueno, habéis marcado un poco las tendencias de lo que es un país con, bueno, cero democracia, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué tipo de colores vais a poner para esos países que van a sus caminos a tener cero democracia. Por ejemplo, un país en la que, bueno, has hablado del tema de que más que quitar nacionalidades, lo que hacías es, oye, voy a usar toda la información de quién ha votado al contrario y a esos los meto presos o los dejo sin trabajo. Cuando usas información de un ciudadano en contra, obviamente eso estás llegando al nivel de Maduro, ¿no? Vale. Pues eso aquí en España ha pasado. Un fiscal que obviamente ya no está trabajando por ello, pero que ha utilizado esa misma metodología que hablabas como que eso era a nivel Dios de tiranía. No, tenemos también instituciones que obviamente están degradadas, ¿no? Lo siguiente. Y luego tenemos jueces que hablan de un caso, de una experiencia, de alguien que de verdad es su trabajo, pero que tienen amenazas de los ministros. Claro, eso al final, ¿qué colores vais a poner ahí? Porque desde luego España sí, es una democracia, pero muy pintada en estos momentos. Entonces me gustaría saber qué colores o cómo lo vais a hacer, porque es muy difícil. Pero en este caso, te hablo de España, que es el único país que en este caso te puedo hablar, porque soy de aquí, pero para entenderlo. Excelente pregunta. Las tomamos un par de preguntas y luego las respondemos. Sí. Así, No sé si... mira, Guillem. Sí, hola, bona tarda. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'Institut Ostrom per organitzar aquest acte y gracias Javier y Astrid també per ser els ponents avui. Tenía una pregunta para ti, Javier. Has comentado al principio que el índice no incorpora métricas más económicas o de política económica. También es cierto que, y hablando con muchos venezolanos, ¿no?, que tenemos el honor de recibirlos en nuestro país y de hablar con ellos, muchas veces me han comentado, así empezó todo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve las políticas que se están haciendo en materia de vivienda en contra de la propiedad privada, uno no tiene más remedio que pensar que igual esto podría ser el inicio de algo que luego puede desencadenar lo que hemos visto en otros países. Entonces, me gustaría conocer tu opinión y si de alguna forma vais a integrar o tenéis pensado integrar o hacer algún índice paralelo donde también esto pueda formar parte como de un leading indicator de la evolución democrática de algunos de estos países. Sí? Alguna pregunta més? No, doncs la responem. Ah, perdona. Endavant. ¿En castellano? Bueno, ¿Sí? com tu vulguis. No, vale. Igual yo entiendo, No, gracias al Barça, le entiendo bastante. De verdad que le entiendo. Hágala en catalán, por favor, para que yo me... En la línia del que ha dit el company, moltes vegades el así empezó todo es fruto también de una hegemonía cultural que acaba invadiendo el ámbito de la ética y la moral y se dan por buenos hechos o decisiones que limitan las libertades, pero se dan por buenas porque esta hegemonía cultural se ha mezclado con la ética y la moral. Entonces, ¿hasta qué punto esto también es interesante de analizar y de ver, ¿no?, la influencia que puede tener esto? Excelente. Hay una más. Una breve pregunta. ¿Vale decir que la libertad interesa principalmente a la derecha y la igualdad principalmente a la izquierda? ¿O la libertad interesa principalmente a la derecha solo hasta que se pierde? Excelente pregunta. Yo creo que para la... Con esta aquí, y así tenemos los dos. A Astrid, profesora, si quiere se la paso la de la ética y la moral, nada más porque seguramente usted tiene más lecturas en filosofía y en este que yo, para hacer un argumento inteligente puedo especular algo, pero sobre España, sobre la situación de ciertas acciones despóticas del gobierno actual o que son percibidas como despóticas por la oposición especialmente y que decir un par de cosas. Uno, muchas democracias en el mundo, Estados Unidos es una de ellas, tienden las presiones, la profesora lo puso espectacularmente, dijo pulsiones que ponen presión al sistema democrático, ¿no? Presiones de orden, podemos llamarlas autoritarias, ¿no? En Estados Unidos
Tenemos un presidente que después de un acuerdo bipartidista de, por ejemplo, respetar la libertad de prensa, desde el momento uno ataca a la prensa en general crítica de cualquier medio como algo pésimo. Este año se volvió a hacer, de hecho, hubo un intento de asesinato lamentablemente durante ese evento, se volvió a hacer el White House Correspondents' Dinner por primera vez durante un gobierno de Trump. Antes era histórico que un presidente de Estados Unidos, una vez al año, iba a una cena donde un comediante se mofaba de él durante una hora y luego él cenaba con todos los periodistas que lo critican todos los días. Esa era parte de la cultura única de esta democracia de 200 años y es un ejemplo pequeño de muchas acciones de parte de esta administración, un poco electa de manera completamente libre bajo el mismo proceso en el que se han electo a muchos presidentes razonables de centro izquierda y de centro derecha en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando lean ustedes el Tyranny Tracker, los resúmenes sobre las democracias, los invito a verlo, van a ver que criticamos a las democracias, es decir, que van a ver que sí hablamos de los escándalos, ciertas decisiones judiciales, etcétera, bajo gobiernos democráticos cuestionables, y los utilizamos y lo hacemos utilizando la información disponible de los medios de comunicación críticos, etcétera. Entonces, sí somos críticos de España, sí somos críticos de Estados Unidos, sí somos críticos de Israel, por ejemplo, que lo tenemos como democracia y que es una democracia también con señales preocupantes de erosión, especialmente en los últimos años bajo Netanyahu y la toma del poder judicial. Entonces, México ya lo mencioné, aunque es un país que probablemente reclasifiquemos a autoritarismo híbrido. Entonces, una de las características que verán en nuestro índice es que no vemos a la democracia con gafas idealistas, ¿no? De que las democracias funcionan bien y especialmente en Escandinavia todo es perfecto, no, sino que cuando vean el resumen de Noruega verán que tratamos de reflejar el clima de hiperpartidismo o hiperpolarización, perdón, quise decir, hiperpolarización que viven muchas democracias y que esto se refleja en cosas preocupantes. Sobre la situación de la vivienda, que es un ejemplo claro de libertades económicas, ¿no? Es decir, la libertad de que los alquileres fluctúen en función del sistema de precios, de que las casas se construyan en función del sistema de incentivos para construir, etcétera. Yo tuve la suerte, yo por mi formación soy liberal clásico, aclaré en cuanto a lo que hace este índice y lo que hacemos como organización en HRF, pero yo en lo personal también creo obviamente en la virtud de las políticas del libre mercado más que en la intervención estatal que termina generando efectos no deseados de muchos tipos. Entre esas cosas que he hecho en ese ámbito de mis intereses intelectuales, traduje el libro del profesor Thomas Sowell, que se llama Basic Economics, Economía Básica. Si la compran ahorita en la feria, ¿cómo se llama? Aquí se llama la Casa del Libro. Si van y lo buscan ese libro, está todos los años, lo siguen publicando, se lee en España más que en ninguna parte. Y lo traduje en el año 2010. Allí hay un capítulo entero sobre el rol que juegan el control de alquileres en Nueva York y cómo generan los mismos efectos que se ven aquí en Barcelona 20 años después de los efectos que generaba en Nueva York. Entonces, lamentablemente, en muchos países democráticos del mundo, incluso países que son en general percibidos como amigos a la inversión, etcétera, como es Nueva York, o sea, como es Estados Unidos y Nueva York en particular, sigue siendo amigo de la inversión, pero conviven con ciertas políticas de falta de sentido común, si se quiere, o donde ciertos grupos de interés terminan propiciando políticas económicas que generan una situación de bienestar menor para los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, hay institutos como el Cato Institute en Estados Unidos, un think tank liberal, que por ejemplo también expone con números los efectos negativos de las políticas de aranceles de esta administración en Estados Unidos, por ejemplo. Son ejemplos concretos de democracias que a través de políticas económicas erosionan el poder adquisitivo de las personas porque disparan la inflación, etcétera, bajan la calidad de vida, pero que continúan siendo democráticos. Es decir, nosotros no incorporamos los aspectos de libertad económica salvo que estén muy atados con, en algún momento, libertades políticas. Por ejemplo, si bajo el movimiento de tratar de reformar
las políticas de regulación de alquileres en Barcelona, surge un movimiento político importante y eso genera consecuencias políticas y después ese movimiento es perseguido por el gobierno de la CUP, no sé cuál era el gobierno, aquí era, que me acuerdo que siempre decían en Barcelona, los que controlan el ayuntamiento son personas de izquierda radical. Bueno, si algo así se da, seguramente y tiene un efecto, lo veremos. Pero otro ojo con eso es que nosotros tratamos de enfocarnos a otro, si se quiere, otra perfectibilidad del índice, pero en realidad lo hacemos adrede, es que tratamos de enfocarnos en la política a nivel nacional, ¿no? Entonces no entramos tanto en temas de política local o regional, salvo que tenga un efecto a nivel nacional, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos por diseño porque hay muchos países democráticos que tienen zonas, estados concretos o provincias concretas o ayuntamientos concretos donde la situación es invivible, donde hay un alcalde dictatorial o despótico, etcétera, pero no vamos a calificar a todo el país, tratamos de ver el centro político. Entonces en México, por ejemplo, por eso a México lo tuvimos durante tantos años como democracia, a pesar de que había regiones enteras en el norte de México controladas por el narcotráfico, donde se sabía que los gobernadores estaban influenciados por el narcotráfico, donde se mataban periodistas a unos niveles que no se matan en cualquier país dictatorial, ya ni que se diga en países democráticos, ¿no? Entonces, en algún momento uno tiene que trazar una línea para mantenerse fiel a la metodología y por tanto esas cosas lamentablemente escapan un poco. En cuanto a la pregunta, con eso cierro, de la libertad y la igualdad, en Estados Unidos últimamente, y los invito a leer, les puedo dar algunas ideas, se viene escribiendo de manera muy sólida sobre psicología política, ¿no? Entonces, pero con experimentos, con estudios de casos científicos, ¿no? De manera científica. Entonces, eso denota que, por ejemplo, una cosa que yo estudio es un poco el instinto a la rivalidad. Nosotros los seres humanos somos rivalistas. Entonces, por algún motivo, y somos rivalistas y por eso tenemos dos, ¿no? Es el Español contra el Barcelona. No es el Español contra el otro, no. 5 equipos que se pelean. Es el Barcelona contra el Real Madrid a nivel nacional, ¿no? Entonces todo el mundo, cuando juega el Barcelona o el Real Madrid, sea de cualquier equipo que sea, y está viendo ese partido, se identifica con uno o con el otro, y la mayoría tiende a esto. Lo mismo ocurre ahora, lo estamos viendo en el proceso electoral peruano, en las segundas vueltas. Resulta que lo razonable sería que, no sé, varios se cambien, o sea, los que estaban más o menos a la derecha voten por el nuevo candidato de derecha, pero no. O de izquierda. Resulta que ese día otra vez todo el voto se parte en 51 contra 49. Entonces los seres humanos tenemos esta característica. Y una vez identificadas esas que votamos a uno u otro lado, tendemos a votar a la izquierda o a la derecha del espectro político, se ha estudiado con qué palabra nos identificamos más. Y en efecto, por ejemplo, entre los grupos de derecha, la palabra libertad, freedom en inglés, freedom o liberty, son más utilizadas. Entonces los think tanks más a la derecha del espectro político, más liberales, tienden a utilizar más la palabra libertad y en efecto los que están a la izquierda tienden a utilizar más. Sí, son diferencias, tienden a utilizar más la palabra igualdad. Son diferencias estadísticamente significativas, pero hay que tener cuidado porque no son absolutas, ¿no? No es que toda la gente de la izquierda cree. Al final, más importante incluso, yo creo que la identificación filosófica es el instinto rivalista, lo que hace que a la gente se vaya a un lado u otro del espectro político. Pero bueno, esta es una pregunta compleja de la que podemos hablar por mucho tiempo. Pero Astrid, no sé si algo sobre... Me dejaréis un par de cosas. Sí, a ver, está claro que una de las cuestiones que más está en juego, yo creo que es más preocupante en estos últimos años, ha sido esta lucha por la hegemonía, ¿no? No quiero sonar muy gramsciana, pero al final vamos a estos conceptos clásicos, ¿no? Hacia la hegemonía cultural, en el sentido de que hay una verdad revelada que es la que es aceptable y el resto no es aceptable. Para mí esto es un gran riesgo en las sociedades, o sea, las sociedades han de ser plurales en las respuestas, pero también plurales en las preguntas.
y plurales y con capacidad para cuestionar esas verdades supuestamente hegemónicas. Yo creo que la gran batalla y seguramente la gran pérdida de estos últimos años es que ha habido unas verdades, unas hegemonías culturales que no tienen por qué ser aceptadas. Y el hecho de impugnarlas no necesariamente tiene por qué situar, como oímos muchas veces, ¿no?, en la extrema derecha o en la extrema izquierda, me da igual, sino que no te tiene que situar en un extremo ideológico, sino desde un punto de vista de la libertad de pensamiento y de la posibilidad de plantearse preguntas, plantearse respuestas y hacerlo con total libertad. Luego, respecto de la pregunta que nos planteaba Juanjo, y en relación a la idea esta de la rivalidad, ¿no? Bueno, esto es un clásico, ¿no? Es decir, sí, en política se suele plantear, ¿no?, la existencia de lo que un gran maestro, que fue Maurice de Berger, definió como el dualismo de tendencias, ¿no? Es decir, bueno, o estás a un lado o estás al otro, ¿no? Y por tanto, o te inclinas más hacia la libertad o te inclinas más hacia la igualdad. Yo, que discrepo de este gran maestro y pienso que no todo es dualismo de tendencias y que abogo por la idea del consenso, yo creo que puede haber una intersección ahí, que sería la idea de equidad, ¿no? Creo que podríamos encontrar una síntesis, si queréis, en torno a este concepto, pero volviendo a lo que apuntaba Juanjo. Al final, y cerrando, si queréis, con lo que hemos aprendido hoy, da igual si están a la derecha o a la izquierda o si en nombre de la libertad o en nombre de la igualdad llevan a cabo políticas, si lo que hacen es destruirlas ambas, ¿no? Porque en el fondo lo que acaban haciendo todos los sistemas autoritarios, los de derechas quizás en nombre de la libertad y los de izquierdas en nombre de la igualdad, es destruir estos dos principios fundamentales de los sistemas liberales, con lo cual acaban siendo puras coartadas. Brillante. Quiero recomendar, antes de cerrar, dos libros. Brevísimo. El libro Predisposed, del profesor Hibbing, que habla sobre las predisposiciones biológicas que tienen las personas que votan más a la derecha o a la izquierda. Es decir, hay cosas en nuestra genética. Vos puedes ser hijo de los mismos padres, pero que ya naces con un carácter distinto y te tiende a llevar más a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, las personas a la izquierda, estadísticamente, significativamente, comen más ensalada que las personas a la derecha. Hay más posibilidades. Las personas a la izquierda son más exploradoras, más posibilidades que vayan a comer a lugares distintos todos los días, en vez de al mismo lugar que ya sabe que le gusta. Los conservadores tienden a hacerlo. Hay un libro brillante de esto que se llama Predisposed, del profesor Hibbing, sobre ese tema. Y un libro que he escuchado que le ha cambiado la vida a muchas personas muy brillantes que están en este mundo, a mí también, yo creo, es el libro del profesor Jonathan Haidt, que se llama The Righteous Mind, en inglés, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. En español está traducido, no sé si lo han traducido al catalán, pero en español está traducido como La mente de los justos. La mente de los justos, un profesor de psicología de NYU, brillante libro. Cuando uno lee ese libro, te desactiva ese gen a la polarización política un poco y te vuelve un poco más moderado, porque entra a fondo sobre qué cosas nos diferencian a las personas de izquierda, a las personas de derecha, a los liberales clásicos, a través de nodos morales. Un estudio profundísimo y brillante que recomiendo aquí, ya que estamos hablando del tema. Gràcies. Gràcies, Javier, i ens veiem a baix. Moltes gràcies per haver vingut. Perdón, y también vamos a hacerle entrega a la profesora Astrid del... Lo iba a reclamar, es decir, aquí. Gracias, profesora. Muchísimas gracias. A pesar de que usted es de aquí, pero seguro que no ha leído la historia de... Estamos rodeados de microaventuras, ¿no? Que a veces... ¿Qué dice aquí? Un siglo y medio.